William Harrison Montgomery no estaba dormido. Tenía los ojos fuertemente cerrados. Su respiración era pesada y constante. Su cuerpo delgado se hundía profundamente en el terciopelo rojo burdeos de su sillón favorito. Para cualquiera que lo mirara, no parecía más que un anciano frágil e inofensivo, cabeceando en una siesta de la tarde. Pero detrás de esos párpados cerrados, William estaba completamente despierto. Su mente seguía aguda, calculando y esperando. Era un juego que practicaba a menudo, un hábito que él llamaba una prueba de la verdad. William tenía 74 años y era uno de los hombres más ricos del sur. Poseía empresas inmobiliarias, cadenas de hoteles de lujo y numerosas fábricas de procesamiento de madera repartidas por Georgia y los estados vecinos. Lo tenía todo con lo que un hombre podría soñar, excepto una cosa: confianza. Con los años, William se había vuelto amargado. Sus 3 hijos casi nunca lo visitaban, y cuando lo hacían no hablaban de nada más que de su testamento, como si fuera lo único de él que aún importara. Sus socios comerciales le sonreían de frente, pero afilaban sus cuchillos a sus espaldas en cuanto él se daba la vuelta. Incluso antiguos empleados le habían robado cucharas de plata, dinero de su cartera, botellas raras de licor. Poco a poco, William llegó a creer que todo el mundo era codicioso. Creía que si le dabas a alguien la oportunidad de llevarse algo sin que lo atraparan, se lo llevaría. Y hoy decidió poner a prueba esa teoría una vez más. Fuera de las pesadas puertas de roble de su despacho, la lluvia caía con violencia, golpeando los cristales como si fueran disparos. Dentro el fuego de la chimenea de mármol parpadeaba, irradiando un calor tan reconfortante que hacía sentir a cualquiera lo bastante seguro como para bajar la guardia. William había preparado el escenario perfecto. Sobre la pequeña mesa de caoba junto a su mano, colocó un sobre grueso. Ya estaba abierto. Dentro había un fajo de billetes de $100 que sumaban $5,000, una cantidad suficiente para cambiar la vida de una persona pobre durante todo un mes. Los billetes se dejaron deliberadamente asomando, como si un anciano confundido los hubiera olvidado por accidente, justo donde cualquiera pudiera verlos. William esperó. Entonces oyó girar la manija de la puerta. Entró un joven llamado Jaime. Jaime era el nuevo conserje y trabajador de mantenimiento de la finca Montgomery. Llevaba trabajando allí solo 3 semanas. Jaime era joven, de unos 28 años, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien mucho mayor. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches sin dormir y preocupaciones implacables. Jaime era padre soltero. William lo sabía por la verificación de antecedentes. La esposa de Jaime, Rachel, había muerto 2 años antes por complicaciones durante su segundo parto. El bebé tampoco había sobrevivido. Rachel se había ido dejando a Jaime con una montaña de deudas médicas y un hijo de 7 años llamado Noah. Era sábado. Normalmente Jaime trabajaba solo, pero ese día la escuela estaba cerrada por reparaciones de emergencia tras la tormenta. Jaime no podía pagar cuidado infantil. Le había suplicado a la ama de llaves, Jenny Crawford, que le dejara llevar a su hijo al trabajo, prometiendo que el niño sería más callado que un ratón. Ginny aceptó a regañadientes, pero lanzó una advertencia tajante. Si el señor Montgomery veía al niño, tanto el padre como el hijo serían expulsados de inmediato. William oyó los pasos suaves del hombre, seguidos por unos pasos mucho más pequeños y ligeros, los de un niño. «Quédate aquí, Noah», susurró Jaime con la voz temblorosa de ansiedad. «Siéntate en la esquina sobre la alfombra. No te muevas. No toques nada. No hagas ningún ruido. El señor Montgomery está durmiendo en el sillón. Si lo despiertas, papá perderá su trabajo y no tendremos dónde dormir esta noche. ¿Entiendes?» «Sí, papá», respondió una voz pequeña, suave y obediente. William, interpretando el papel de un anciano dormido, sintió que una chispa de curiosidad se colaba más allá de su escepticismo. Esa voz no era traviesa. Tenía un tono de miedo. «Tengo que pulir la plata en el comedor», susurró Jaime con urgencia. «Volveré en 10 minutos. Por favor, Noah, pórtate bien». «Lo prometo», dijo el niño. William oyó cerrarse la puerta
Jaime se había ido. Ahora solo estaban el multimillonario y el niño. Un largo silencio se extendió. Los únicos sonidos en la habitación eran el crepitar del fuego y el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Tic-tac, tic-tac. William mantuvo la respiración constante, imitando a la perfección un sueño profundo. Pero en realidad estaba escuchando hasta el más mínimo sonido de la habitación. Esperaba que el niño empezara a jugar. Esperaba oír el sonido de un jarrón rompiéndose o el leve arrastre de pies mientras Noah exploraba una riqueza que nunca había tocado antes. Los niños eran curiosos. Y los niños pobres, siempre había creído William, anhelaban lo que no tenían. Pero Noah no se movió. Pasaron 5 minutos. A William empezó a dolerle el cuello de mantener la cabeza en la misma posición, pero no rompió el personaje. Siguió esperando. Entonces lo oyó un roce muy tenue de tela. El niño se estaba levantando. Todo el cuerpo de William se tensó como si se le hubieran encendido todos los sentidos. «Aquí viene», pensó. El pequeño ladrón hace su movimiento. Oyó unos pasos pequeños acercándose a su sillón. Eran lentos, vacilantes, como si Noah estuviera sopesando cada paso. El niño se acercó más. Y William sabía exactamente qué estaba atrayendo su mirada el sobre. Los $5,000 estaban allí a solo unos centímetros de la mano relajada de William. Un niño de 7 años sabría qué era el dinero. Entendería que podía comprar juguetes dulces o comida quizá incluso una semana sin preocuparse por dónde dormirían esa noche. William imaginó la escena que había ensayado cientos de veces en su mente. Noah alargaría la mano, agarraría el dinero y se lo metería en el bolsillo. Entonces William abriría los ojos, lo sorprendería con las manos en la masa y despediría al padre en el acto. Otra lección aprendida. Nunca confíes en nadie. Los pasos se detuvieron. Noah estaba de pie justo a su lado. William casi podía sentir el aliento del niño. Esperó el sonido del papel arrugándose. Esperó el tirón apresurado, pero nunca llegó. En cambio, William sintió algo extraño, una mano pequeña y fría. Tocó suavemente su brazo tan ligera que parecía una pluma. William tuvo que esforzarse para no estremecerse. «¿Qué está haciendo?», se preguntó. Comprobando si estoy muerto, Noah retiró la mano. Entonces William oyó un suspiro pesado, demasiado pesado para un niño tan pequeño. «Señor William», susurró el niño tan suavemente que casi fue tragado por el sonido de la lluvia. William no reaccionó. Olfateó y soltó un falso ronquido fuerte y áspero, exactamente como un anciano gruñón. Noah se movió. Entonces William oyó un sonido que lo confundió. No el sonido del dinero siendo tomado, sino el sonido de una cremallera. «¿Qué está haciendo este niño?», pensó William con la mente acelerada. «¿Se está acomodando? ¿Planea echarse una siesta también?». Y entonces, William sintió algo más cálido colocarse sobre sus piernas. Era la chaqueta del niño, un cortavientos fino y barato, aún ligeramente húmedo por la lluvia de afuera. Pero Noah la colocó sobre las rodillas de William, como si fuera una pequeña manta. La habitación tenía corrientes de aire. Las grandes ventanas seguían dejando pasar el frío a pesar de la chimenea encendida. Solo entonces, William se dio cuenta de que sus manos realmente estaban frías. Noah alisó con cuidado la pequeña chaqueta sobre las piernas del anciano. Luego, el niño susurró de nuevo murmurando como si hablara consigo mismo. «¿Tiene frío? Papá dice que las personas enfermas no deberían tener frío». El corazón de William dio un vuelco. Esto no formaba parte de su guión. El niño no estaba mirando el dinero, lo estaba mirando a él. Entonces William oyó un leve roce sobre la mesa. «Ah», pensó, «aquí está. Ahora que me ha adormecido con una falsa sensación de seguridad, tomará el dinero». Pero el dinero no se movió. En su lugar, William oyó el sonido del papel deslizándose suavemente sobre la madera. El sobre fue empujado, pero no para ocultarlo ni para llevárselo. William se atrevió a entreabrir el ojo izquierdo, apenas una rendija, una abertura de menos de 1 milímetro escondida tras sus pestañas. Y lo que vio lo sacudió hasta lo más profundo.
Noah estaba de pie junto a la mesa. Un niño pequeño y delgado con el cabello despeinado, claramente vestido con ropa heredada. Las puntas de sus zapatos estaban desgastadas hasta romperse. Sin embargo, su rostro estaba lleno de concentración, seriedad y cuidado suficientes para avergonzar a cualquier adulto. Noah se dio cuenta de que el sobre colgaba peligrosamente del borde de la mesa como si pudiera caer al suelo. Simplemente lo empujó hacia el centro más cerca de la lámpara para que estuviera a salvo. Luego Noah notó algo más. En el suelo cerca de los pies de William yacía un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Debía de haberse caído del regazo de William cuando se sentó antes. Noah se agachó para recogerlo, limpió el polvo de la tapa con la manga y lo colocó sobre la mesa junto al sobre con el dinero. «Ahora está a salvo», susurró Noah. Luego el niño regresó a la alfombra del rincón. Se sentó, se llevó las rodillas al pecho y se rodeó con los brazos. Tembló ligeramente. Había dado su única chaqueta a un desconocido y ahora tenía frío. William permaneció allí tendido con la mente completamente en blanco. Por primera vez en 20 años, William Harrison Montgomery no sabía qué pensar. Había tendido una trampa para atrapar a un ratón. Pero lo que había atrapado en su lugar era una paloma. El muro de sospecha que se había levantado en su corazón como piedra comenzó a agrietarse, aunque solo un poco. «¿Por qué no lo tomaste?», gritó William en silencio. «Son pobres. Sé que son pobres. Los zapatos de tu padre tienen agujeros en las suelas. ¿Por qué no tomaste el dinero? Y oye, antes de que la historia continúe, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Estados Unidos, Canadá, Australia o algún lugar del que nunca he oído hablar? Deja un comentario y dime hasta dónde ha llegado esta historia. Y si te gustan las historias sobre un pequeño momento que cambia una vida entera, no olvides suscribirte porque lo que William hará a continuación es algo que incluso un hombre tan rico como él encontrará impactante. Pero la pregunta era cuando Jaime regresara y viera la chaqueta de Noah extendida sobre las piernas de su jefe. ¿Sentiría gratitud o el pánico se apoderaría de él, llevándolo a arruinarlo todo con sus propias manos? Antes de que William pudiera procesar lo que acababa de suceder, un recuerdo antiguo irrumpió de pronto, uno que había intentado enterrar muy profundo durante los últimos 20 años. Era el invierno de 2005. William estaba en el hospital entonces. Su esposa Margaret yacía en la cama tan delgada que apenas era una sombra de lo que había sido. El cáncer había consumido silenciosamente su cuerpo durante 18 meses. Los médicos dijeron que solo le quedaban unos pocos días. William se sentó junto a la cama sosteniendo su mano con fuerza. Había cancelado todas las reuniones, cancelado todos los viajes de negocios. Por primera vez en su vida puso a un ser humano por encima del trabajo. «Estás aquí», susurró Margaret. Su voz estaba quebrada. «Pensé que estarías demasiado ocupado». «Nada es más importante que tú», dijo William con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Margaret sonrió débilmente. Luego preguntó muy suavemente, «¿Dónde están los niños?». William se tensó. Los 3 hijos Richard, Thomas y Elizabeth no estaban allí. Richard estaba en Monte Carlo. Thomas estaba en Aspen. Elizabeth estaba en Nueva York asistiendo a un lujoso lanzamiento de moda. Los 3 le habían dicho a su padre que estaban demasiado ocupados para ir. «Vendrán pronto», dijo William. Una mentira suave pero necesaria. Margaret lo miró directamente a los ojos. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. «No dejes que tu corazón se vuelva amargo», susurró. «Prométemelo, William. Prométeme que no dejarás que mi muerte te convierta en un hombre amargado». William asintió. Lo prometió, pero no cumplió esa promesa. Margaret falleció a las 3 de la madrugada sola con solo William a su lado, sosteniendo su mano hasta su último aliento. Los 3 hijos llamaron 3 días después no para ofrecer condolencias, sino para preguntar por el testamento. Desde ese día, William comenzó a construir un muro alrededor de su corazón. Despidió a todos los empleados antiguos, simplemente porque sospechaba que podrían haber tomado algo.
Dejó de creer en explicaciones, dejó de creer en lo que veían sus propios ojos. Empezó a poner a prueba a la gente, a examinarlos, a tender trampas, y una y otra vez fallaban. Hasta hoy. Hasta Noah. Antes de que William pudiera procesar por completo la oleada de emociones que crecía en su interior, la pesada puerta del despacho se abrió de repente una vez más. Jaime irrumpió en la habitación. Jadeaba, apenas podía respirar. Su rostro estaba pálido de terror. Evidentemente, había corrido todo el trayecto desde el comedor sin atreverse a reducir la velocidad ni un segundo. Los ojos de Jaime recorrieron la habitación con rapidez. Primero miró hacia la alfombra del rincón, donde Noah estaba acurrucado temblando sin su chaqueta. Luego, su mirada se desplazó hacia el sillón y su corazón casi se detuvo. La vieja barata y manchada chaqueta de su hijo estaba extendida sobre los costosos pantalones del traje del multimillonario. Justo al lado, sobre la mesa de caoba, el fajo de dinero seguía allí intacto. La mano de Jaime voló a su boca. En su mente se formó de inmediato el peor escenario posible. Pensó que Noah había molestado al jefe. Pensó que su hijo había tocado cosas que no debía tocar. Peor aún, pensó que Noah había intentado tomar el dinero y luego había entrado en pánico tratando de encubrirlo. Noah, susurró Jaime con un siseo, la voz afilada por el pánico. Se lanzó hacia adelante, agarró el brazo del niño y lo levantó de un tirón. ¿Qué hiciste?, exigió rápidamente con la voz temblorosa. ¿Por qué está tu chaqueta sobre él? ¿Lo tocaste? ¿Tocaste ese dinero? Noah miró a su padre con los ojos muy abiertos, confundido y asustado. No, papá, dijo con la voz temblorosa. Estaba tiritando. Solo quería mantenerlo caliente y el papel estaba a punto de caerse. Así que lo arreglé para que estuviera a salvo. «Oh, Dios», exclamó Jaime, llenándosele los ojos de lágrimas al instante. «Va a despertarse. Nos va a despedir». Se acabó, Noah. «Te dije que no te movieras». En su pánico, Jaime arrancó apresuradamente la chaqueta de las piernas de William. Sus manos temblaban tanto que casi derriba la lámpara de la mesa que estaba al lado. «Lo siento. Lo siento mucho», susurró al hombre que dormía, aunque estaba seguro de que no podía oírlo. Por favor, no se despierte. Por favor». Mientras Jaime temblaba tirando de la chaqueta, una imagen se le grabó de repente en la mente, una que jamás podría borrar. Rachel 2 años atrás en el hospital del condado de Columbia. Una sala de partos empapada en sangre y llena de las estridentes alarmas de las máquinas. Rachel yacía en la cama pálida, luchando por tomar respiraciones superficiales y frágiles, tras una cesárea de emergencia fallida. Jaime apretaba la mano de su esposa. Junto a ellos, en una pequeña cuna, estaba Noah de 3 años, un niño demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando, sabiendo solo lo suficiente como para llorar de miedo. «¿Vas a estar bien, verdad?», preguntó Jaime con la voz quebrada. El doctor dijo que estarías bien, pero Rachel lo sabía. Sonrió débilmente y sus dedos helados se cerraron alrededor de la mano de Jaime por última vez. «Prométeme que nunca dejarás que nuestro hijo pase hambre o frío como yo una vez pasé», susurró Rachel. «Se merece una vida mejor que la que tuvimos. Prométemelo». «Te lo prometo», sollozó Jaime. «Haré todo lo posible. Él nunca sufrirá como nosotros». Rachel cerró los ojos. La lucha contra la hemorragia interna terminó 30 minutos después, y Jaime sostuvo al pequeño Noah junto al ataúd de Rachel, jurando en silencio: «Papá hará todo para que tengas una vida mejor. Te lo prometo». Pero ahora, de pie, en aquel lujoso despacho, al ver a Noah temblando sin su chaqueta, Jaime comprendió de repente una verdad dolorosa. Había fracasado. No había podido proteger a su hijo como había prometido. No había podido darle a Noah una buena vida. Y ahora, el mismo acto de bondad que su hijo había mostrado, la bondad que Rachel les había enseñado a ambos, estaba a punto de destruirlo todo. Jaime apretó la chaqueta húmeda entre las manos, sintiendo como si estuviera sujetando los restos rotos de una promesa que no había sabido cumplir. «Lo siento, Rachel», pensó en silencio. «Lo intenté.
William sintió cómo la chaqueta era arrancada de su cuerpo y al mismo tiempo percibió el terror del padre. Irradiaba de Jaime como un calor ardiente. No era el miedo de un hombre culpable. Tampoco era el miedo de un estafador atrapado en el acto. Era el miedo de un padre al borde de perderlo todo, por un simple gesto de bondad de su hijo. Jaime no tenía miedo de un monstruo invisible. Tenía miedo de William mismo. Miedo de un hombre con tanto dinero y tanto poder, que sus empleados vivían aterrorizados hasta el punto de que un pequeño gesto de compasión de un niño podía considerarse un crimen imperdonable. Y en ese momento William comprendió de repente una verdad escalofriante. Se había convertido en el monstruo que todos temían, no porque fuera cruel, sino porque había hecho creer a los demás que su bondad era peligrosa. William supo que no podía seguir fingiendo ni un segundo más. Era hora de despertarse. William dejó escapar un gemido bajo un gemido deliberado y dramático y se movió en su sillón. Jaime se quedó congelado al instante. Apretó a Noah con fuerza contra su pecho y retrocedió apresuradamente hacia la puerta. Todo su cuerpo estaba tenso como un ciervo atrapado por los faros de un camión que se aproxima. William abrió los ojos. Parpadeó varias veces como si despertara de un sueño profundo, ajustando lentamente la vista a la luz de la habitación. Miró al techo por un momento y luego bajó gradualmente la mirada hacia el hombre aterrorizado y el pequeño niño que estaban cerca de la puerta. William adoptó la expresión de irritación más perfecta que pudo. Frunció el ceño juntando con fuerza sus espesas cejas grises, que gruñó con la voz áspera. ¿Qué es todo este ruido? Es que un hombre no puede descansar en su propia casa. Lo siento mucho, señor Montgomery, balbuceó Jaime inclinando la cabeza. Yo solo estaba limpiando. Este es mi hijo. No tenía otra opción. La escuela está cerrada. Nos iremos ahora mismo. Por favor, señor, no me despida. Sacaré al niño afuera. No lo molestará más. Por favor, necesito este trabajo. William los observó a ambos. Sus ojos se detuvieron en el sobre con dinero sobre la mesa. Seguía exactamente donde Noah lo había empujado. Luego miró al niño. Noah estaba temblando ya no por el frío, sino por el miedo. Miedo al anciano irritable que parecía estar juzgando todo su destino. William se incorporó. Extendió la mano, tomó el sobre con el dinero y lo golpeó suavemente contra la palma. Por pura costumbre. Jaime cerró los ojos con fuerza, preparándose para la acusación, para el momento en que su empleador los acusaría de intentar robar. «Niño», dijo William en voz alta. Noah asomó desde detrás de la pierna de su padre. «¿Tú?» «Sí, señor». «Ven aquí», ordenó William. Jaime apretó los hombros de Noah. «Señor, él no quiso decir». «Ven aquí», alzó la voz William. Noah soltó suavemente las manos de su padre. Caminó despacio hacia el sillón, cada pequeño paso tembloroso. Se detuvo justo frente a las rodillas de William. William se inclinó hacia adelante, su rostro a solo unos centímetros del niño. Miró directamente a los ojos de Noah, buscando una mentira, buscando la codicia que estaba seguro existía en todo ser humano. «¿Fuiste tú quien me puso la chaqueta?», preguntó William. Noah tragó saliva. «Sí, señor». «¿Por qué?», insistió William. «Soy un extraño. Soy rico. Tengo un armario entero lleno de abrigos de piel arriba. ¿Por qué me darías tu chaqueta, Noah?» Miró sus zapatos gastados. Luego volvió a mirar a William. «Porque parecía tener frío, señor», respondió. «Y mi papá dice que cuando alguien tiene frío hay que darle una manta. Aunque sea rico, el frío sigue siendo frío». William se quedó inmóvil. Frío es frío. Una verdad tan simple que resultaba brutal. Se volvió hacia Jaime. El hombre contenía la respiración como si una sola inhalación equivocada pudiera hacer que todo se viniera abajo. «¿Cómo te llamas?», preguntó William con la voz suavizándose apenas un poco. «Noah, señor». William asintió lentamente. Miró el sobre de dinero en su mano. Luego lanzó una mirada hacia la puerta abierta del despacho. Un pensamiento, un plan se formó silenciosamente en su mente. La prueba no había terminado.
De hecho, apenas estaba comenzando. El niño había superado el primer nivel, el nivel de la honestidad. Pero William quería saber más. Quería saber si aquello había sido solo un momento al azar, o si el niño poseía de verdad un corazón de oro. William deslizó el sobre con el dinero en el bolsillo interior de su chaqueta de traje. «Me despertaste», gruñó, volviendo a su papel de hombre irritado. «Odio que me despierten». Jaime soltó un sollozo ahogado. «Nos iremos, señor», repitió apresuradamente tomando la mano de Noah y girándose hacia la puerta. Alto, la voz de William azotó la habitación como un látigo. Jaime se detuvo al instante. No se atrevió a dar un paso más. Se volvió lentamente con el rostro completamente pálido. «No he dicho que tengas permiso para irte», gruñó William. Levantó un dedo tembloroso y señaló directamente el sillón de terciopelo donde había estado sentado. «¿Mira ahí?» Jaime siguió su mirada. Sobre el terciopelo, burdeos, había una pequeña mancha oscura y húmeda justo donde había reposado la chaqueta mojada de Noah. «Mi silla», dijo William con la voz impregnada de una ira fingida. «Terciopelo italiano importado $200 la yarda y ahora está mojado. Está arruinado». «Y yo la secaré enseguida, señor», balbuceó Jaime. «Iré por un paño». «El agua mancha el terciopelo», mintió William. Se levantó apoyándose con fuerza en su bastón y dio un paso hacia el padre aterrorizado. «No basta con secarlo. Necesita una restauración profesional. Eso costará $500. William los observó con atención. Esta era la segunda parte de la prueba. Quería ver si el padre descargaría su ira contra el niño. Quería saber si la presión haría que Jaime gritara que culpara a Noah por una suma de dinero que jamás podría pagar. Quería saber si el vínculo entre ellos se rompería. Jaime miró la mancha. Luego miró a William. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro agotado. «Señor Montgomery», por favor, suplicó, «no tengo $500. Ni siquiera me han pagado este mes todavía. Por favor, descuéntelo de mi salario. Trabajaré gratis. Yo solo. Por favor, no le haga daño a mi hijo». Los ojos de William se entrecerraron ligeramente. El hombre estaba dispuesto a trabajar gratis. Eso era poco común. Pero William aún no estaba satisfecho. Miró a Noah. «¿Y tú?», dijo William. «Tú causaste este daño. Tienes algo que decir por ti mismo». Noah dio un paso al frente. No lloró. Su pequeño rostro estaba extrañamente serio. Metió la mano en su bolsillo. «No tengo $500, dijo suavemente. «Pero tengo esto». Abrió su pequeña mano. En su palma descansaba un diminuto juguete gastado, un pequeño autobús amarillo al que le faltaba una rueda con la pintura descascarada, viejo y sin valor para cualquiera más. Pero la forma en que Noah lo sostenía era como si tuviera un diamante. «Este es Mamá Esperanza», explicó Noah. «Es el autobús más rápido del mundo. Era de mi mamá antes de que se fuera al cielo. Papá me lo dio». Jaime jadeó. «Noah, no. No tienes que hacerlo». «Está bien, papá», dijo Noah con la voz temblorosa pero valiente. Miró a William. «Puede quedarse con Mamá Esperanza para pagar la silla. Es mi mejor amigo. Pero usted está enojado, y no quiero que esté enojado con mi papá». Noah estiró el brazo y colocó el autobús roto sobre la costosa mesa de caoba, justo al lado del cuaderno encuadernado en cuero. William se quedó completamente inmóvil. Miró fijamente el diminuto juguete. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. De pronto, la habitación le pareció demasiado pequeña para respirar. Pensó en el fajo de dinero en el bolsillo de su chaqueta. Miles de dólares. Luego volvió a mirar el autobús de 3 ruedas sobre la mesa. Ese niño estaba ofreciendo lo más valioso que poseía para reparar un error nacido de la bondad. Estaba renunciando al único recuerdo que le quedaba de su madre, solo para salvar el trabajo de su padre. El corazón de William, congelado durante tantos años, se abrió de golpe con un dolor agudo y abrasador. Y de pronto comprendió una verdad que lo dejó estremecido. Ese niño que no tenía nada era más rico de lo que William jamás sería.
William tenía millones de dólares, pero nunca, y quizá jamás, sacrificaría aquello que más amaba por nadie. El silencio se prolongó. Afuera la lluvia seguía golpeando las ventanas. William levantó lentamente el juguete. Su mano temblaba. «¿Tú?» Su voz ya no gruñía. Era apenas un susurro. «¿Me darías esto solo porque una silla se mojó?» «Sí, señor», respondió Noah. Es suficiente». William cerró los ojos. En su mente apareció la imagen de sus propios hijos, llamándolos solo cuando querían un coche deportivo nuevo o una casa de vacaciones. Nunca le habían dado nada. Solo sabían tomar. «Sí», susurró William abriendo los ojos. Estaban llenos de lágrimas. «Sí, Noah, es suficiente. Más que suficiente». William se dejó caer de nuevo en su sillón. La actuación había terminado. Ya no podía seguir interpretando al villano. Y por primera vez en muchos años, se sintió cansado. No por la edad, sino por el peso aplastante de la culpa que había cargado durante toda su vida. «Siéntense», dijo William, y su voz era ahora completamente distinta. No había dureza ni autoridad pesada. Era la voz de un anciano cansado y solo. «Señor». Jaime se quedó paralizado, confundido por el cambio repentino. «He dicho que se sienten», gruñó William por costumbre, y luego suavizó de inmediato el tono. «Por favor, siéntense. No me miren como si fuera a devorarlos». Jaime dudó unos segundos, y luego se sentó lentamente en el borde del sofá, atrayendo a Noah a su regazo por puro instinto. William bajó la mirada hacia el juguete que tenía en la mano. Hizo girar con suavidad las ruedas que quedaban con el pulgar con la mirada perdida. «Tengo una confesión», dijo todavía mirando al suelo. «La silla no está dañada en absoluto. Solo está mojada. En una hora estará seca». Jaime exhaló un suspiro que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Gracias a Dios». Y William continuó alzando la cabeza para mirar directamente al padre y al hijo, con una mirada intensa pero honesta. No estaba dormido. Los ojos de Jaime se abrieron de par en par. Usted no estaba dormido». No, William negó con la cabeza. Estaba fingiendo. Dejé ese dinero deliberadamente sobre la mesa. Quería ver si lo tomarían. Quería atraparlos. Jaime apretó instintivamente a Noah contra sí. El dolor se reflejaba claramente en su rostro. «Nos puso a prueba como ratones en un laberinto». Sí, admitió William sin rodeos. «Soy un viejo amargado, Jaime. Creo que todo el mundo es un ladrón. Creo que todo el mundo tiene un precio». Levantó un dedo tembloroso y señaló a Noah. «Pero este niño...» Su voz se quebró. «No tomó el dinero. Me cubrió con su chaqueta simplemente porque pensó que tenía frío. ¿Y luego?» «Luego me ofreció el recuerdo de su madre». William alzó la mano para secarse una lágrima que le rodaba por la mejilla. No le importó que lo vieran. «Me perdí», susurró. «Tengo todo el dinero del mundo, y aún así soy pobre. ¿Y ustedes? No tienen nada. Y sin embargo han criado a un rey». William se puso de pie, caminó hacia la chimenea, y respiró hondo como si reuniera el último resto de valor que le quedaba. Luego se volvió para mirarlos. «La prueba ha terminado», declaró, «y la han superado los dos». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el grueso sobre con dinero. Se colocó frente a Jaime y se lo tendió. «Tómelo». Jaime negó con la cabeza con firmeza. «No, señor. No quiero su dinero. Solo quiero trabajar. Quiero ganarme la vida honradamente». «Tómelo», insistió William. «Esto no es caridad. Es una recompensa. El pago por la lección que su hijo acaba de enseñarme». Jaime dudó. Miró el sobre y luego los zapatos gastados de Noah. «Por favor», dijo William con suavidad. «Cómprele al niño un abrigo caliente, un par de zapatos nuevos, y cómprese usted una cama que no le haga doler la espalda cada mañana». Tómelo. La mano de Jaime tembló al extenderse y aceptar el sobre. «Gracias, señor Montgomery», dijo con la voz quebrada. «De verdad, gracias. No hay necesidad de agradecérmelo todavía», respondió William.
Una pequeña sonrisa genuina, la primera en muchos años, apareció en sus labios. «Tengo una propuesta de negocios para ti, Noah». Noah levantó la vista y sus ojos se iluminaron al instante. «Para mí sí», dijo William levantando el pequeño autobús de juguete. «Me quedaré con mamá Esperanza. Ahora es mío. Me lo diste como pago». El rostro de Noah mostró un destello de tristeza por un breve momento. Luego asintió con seriedad. «Sí, un trato es un trato». Pero continuó William, «no puedo conducir un vehículo con solo 3 ruedas. Necesito un mecánico, alguien que me ayude a arreglar cosas por aquí. Y alguien que me ayude a arreglarme a mí mismo». William se arrodilló, un movimiento que le provocó un dolor agudo en las rodillas envejecidas, para quedar a la altura de los ojos del niño de 7 años. Noah dijo con suavidad, «¿Te gustaría venir aquí todos los días después de la escuela? Puedes sentarte en este despacho a hacer tus deberes y enseñarle a este viejo gruñón a ser amable otra vez. A cambio me encargaré de tu educación hasta la universidad». Trato. Noah miró a su padre. Jaime estaba llorando abiertamente ahora, con una mano cubriéndose la boca y los hombros sacudiéndose. Asintió. Noah volvió a mirar a William. Sonrió, una sonrisa desdentada, pura y desgarradoramente hermosa. «Sí», dijo Noah. Luego extendió su pequeña mano. William Harrison Montgomery, el multimillonario que nunca había confiado en nadie, alargó la suya, tomó esa mano y la estrechó. Han pasado 3 años desde aquel día lluvioso que lo cambió todo. La primavera de 2008 llegó suavemente, y con ella el despacho revestido de caoba de William Harrison Montgomery cambió tanto que resultaba casi irreconocible. Lo que antes hacía que la gente contuviera la respiración al entrar, ahora estaba lleno de luz. Las cortinas siempre estaban abiertas de par en par, dejando que el sol de la mañana se derramara en cada rincón de la habitación. Las paredes, antes frías y desnudas, estaban ahora cubiertas de dibujos coloridos, trabajos escolares de Noah, retratos familiares, dibujos de casas con chimeneas humeantes y cielos azul brillante. Sobre el gran escritorio, entre archivos empresariales y documentos legales, siempre había un objeto pequeño pero llamativo: el autobús amarillo Mamá Esperanza. William había contratado al mejor joyero de Savannah para restaurar la rueda que faltaba. La nueva rueda no fue simplemente reemplazada. Fue fabricada con oro puro de 24 quilates. Noah, ahora de 10 años, estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, concentrado intensamente en sus deberes de matemáticas. William se sentaba en su sillón habitual, esta vez sin fingir que dormía, inclinado hacia el niño y siguiendo con paciencia cada número. Señor Montgomery frunció el ceño. Noah dando pequeños golpecitos con el lápiz sobre el cuaderno. «No entiendo esta parte de los decimales. Llámame William, hijo mío». Sonrió, repitiendo lo que ya había dicho incontables veces. «Déjame echar un vistazo». Jaime entró con una bandeja de té. Ya no llevaba su gastado uniforme de conserje. En su lugar, vestía un traje sencillo y bien ajustado. William lo había ascendido a administrador de la propiedad, poniéndolo a cargo de todo el personal de mantenimiento y jardinería. «Gracias, Jaime», dijo William al aceptar la taza de té. Ya no existía distancia entre empleador y empleado, solo confianza y amistad. «¿Has oído lo de Richard?», preguntó Jaime en voz baja. William suspiró. Richard, su hijo mayor, acababa de ser arrestado por fraude bursátil. William había intentado ayudarlo con el mejor abogado que el dinero podía pagar, pero Richard solo quería una cosa: un cheque en blanco. «Eligió su propio camino», dijo William bajando la voz. «Intenté enseñarle, pero lo hice demasiado tarde». Noah levantó la vista de su cuaderno. «No es un mal padre, señor William», dijo con naturalidad. «A veces los adultos simplemente se olvidan de escuchar». William soltó una suave carcajada. Su corazón se calentó de una manera que el dinero jamás había logrado. «Eres un niño muy sabio, Noah Collins». El tiempo siguió pasando en silencio. Para el verano de 2010, Noah tenía 12 años.
Estaba sentado empequeñecido por el gran sillón de cuero del despacho, con los pies aún colgando sin tocar el suelo. En las manos sostenía una carta y su voz temblaba de emoción mientras la leía en voz alta. Y entré, gritó Noah. Una beca completa. William, ahora con 79 años y caminando más despacio que antes, aplaudió sin poder ocultar su orgullo. Maravilloso. Lo sabía, yo mismo escribí tu carta de recomendación. Jaime entró. Su traje ahora se veía aún más elegante. Ya no vivía en la finca Montgomery. William le había comprado una pequeña y acogedora casa cercana para él y Noah. Aún así, Jaime llevaba a Noah todos los días y se quedaba a trabajar. «Papá». ¿Lo oíste? Noah corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Lo oí, hijo», sonrió Jaime con lágrimas brillando en sus ojos. Se volvió hacia William. «Ha hecho demasiado por nosotros». No, William negó con la cabeza. «Ustedes son quienes me han dado demasiado. Me dieron una familia». Y esa era la verdad. Los 3 hijos biológicos de William nunca regresaron. Pero Jaime y Noah estaban allí todos los días. Cenaban con él, veían películas, le contaban pequeñas historias y bromas tontas. Por primera vez en 15 años, la risa llenó la finca Montgomery. Luego llegó el otoño de 2012. Noah, de 14 años, más alto y mucho más sereno, estaba sentado junto a una cama de hospital. William yacía allí más delgado y débil, pero consciente. Un infarto leve lo había mantenido en observación. «Tengo miedo, señor William», susurró Noah apretándole la mano. «No tengas miedo», respondió William con la voz firme. «Aún no me voy a ninguna parte. Todavía tengo que esperar a que te gradúes de la universidad». Jaime estaba sentado al otro lado de la cama, también sosteniendo la mano de William. «Usted cambió nuestras vidas», dijo Jaime con la voz quebrada. William negó suavemente con la cabeza. «No, ustedes cambiaron la mía. Antes de conocerlos, yo era solo un viejo amargado esperando morir. Ahora soy un viejo feliz que quiere vivir». Esa misma semana, William llamó a su abogado. Comenzó a reescribir su testamento. Y entonces, exactamente 10 años después del día en que Noah colocó la chaqueta sobre sus piernas, llegó la primavera de 2015. Noah, con 17 años, estaba de pie ante las puertas de la Universidad de Harvard. Había sido aceptado con una beca completa. El traje perfectamente entallado que llevaba era un regalo de cumpleaños que William le había comprado. William, ahora con 84 años, estaba a su lado apoyado en su bastón. Sus ojos brillaban con un orgullo sin disimular. «Lo lograste, hijo mío», dijo William. «No solo yo, señor», negó Noah con la cabeza. «Lo logramos. Usted fue quien creyó en mí cuando nadie más lo hizo». William lo atrajo hacia un abrazo. «Te quiero como a mi propio hijo, Noah. Lo sabes, ¿verdad?» «Yo también lo quiero, señor William», respondió Noah abrazándolo con fuerza. Jaime estaba cerca levantando su cámara. Ya no era un conserje. Era el director ejecutivo de la Fundación Montgomery, la organización benéfica que William había creado para ayudar a familias monoparentales como la que ellos habían sido. «Déjenme tomarles una foto», dijo Jaime sonriendo entre lágrimas. William y Noah se colocaron uno al lado del otro, con las manos apoyadas en los hombros del otro. No eran abuelo y nieto por sangre, pero eran familia por elección, y esa es la forma de familia más fuerte que existe. Otros 3 años pasaron en silencio. En la primavera de 2018, la finca Montgomery volvió a estar llena de gente, pero no había música ni vino, ni las risas educadas de las fiestas lujosas. El ambiente en la casa estaba cargado de solemnidad. No era una celebración, sino una reunión final. En el amplio despacho, abogados ejecutivos de negocios y figuras influyentes del mundo financiero llenaban las filas de sillas. Cerca de la ventana, un joven permanecía de pie en silencio contemplando el jardín exterior. Noah, ahora de 20 años, era alto y sereno, con un rostro luminoso y un traje elegante perfectamente entallado. Miraba hacia el jardín donde Jaime, ahora de 41 años,
Acomodaba con cuidado las macetas como si intentara mantener todo en orden, todo hermoso. Por última vez, Jaime ya no llevaba el semblante cansado del hombre que había sido. Parecía tranquilo, maduro y satisfecho. Era el presidente de la Fundación Montgomery, una organización que gestionaba millones de dólares destinados cada año a causas benéficas. Dentro de la sala, el murmullo cesó por completo, cuando el abogado comenzó a leer el último testamento de William Harrison Montgomery. William había fallecido pacíficamente mientras dormía 3 días antes. Sereno murió en su sillón de terciopelo burdeos, el mismo sillón donde 10 años atrás, una pequeña prueba había cambiado toda su vida. Los 3 hijos biológicos de William también estaban presentes, Richard, Thomas y Elizabeth. Se sentaban en el lado opuesto de la sala, claramente separados de los demás. Sus ojos se desviaban constantemente hacia sus relojes. Susurraban entre ellos sobre vender la mansión, sobre las empresas, sobre cómo se dividirían los bienes. No parecían afligidos, parecían impacientes. El abogado Henderson se aclaró la garganta suavemente y comenzó a leer. A mis hijos. Leyó despacio del testamento. Les dejo los fondos fiduciarios que se establecieron para ustedes al nacer. Nunca me visitaron sin mencionar el dinero, así que asumo que el dinero es todo lo que siempre quisieron. Ya tienen sus millones, disfrútenlos. Los 3 hijos murmuraron con irritación, pero pronto parecieron satisfechos. Se pusieron de pie preparándose para abandonar la sala, como si el resto del testamento ya no mereciera ser escuchado. Por favor, esperen, dijo el abogado Henderson. Hay más. Se detuvieron y se volvieron molestos. Por el resto de mi patrimonio, continuó el abogado, incluyendo mis empresas. Esta mansión, todas las inversiones y bienes personales, dejó todo a la única persona que me dio algo cuando yo no tenía nada. Los 3 hijos se quedaron inmóviles. Se volvieron confundidos. ¿Quién?, exclamó Richard. Nosotros somos su familia. El abogado tomó aire y leyó cada palabra con claridad. Dejó todo a Noah Collins. La sala estalló. Gritos de indignación llenaron el aire. Los 2 hijos señalaron a Noah. A él gritaron. Al hijo del conserje esto es una broma. Manipuló a nuestro padre. Noah no se movió. No habló. Simplemente permaneció de pie sosteniendo un pequeño objeto en la mano, mientras su pulgar rozaba inconscientemente su superficie familiar. El abogado alzó la mano pidiendo orden. El señor Montgomery dejó una carta explicando esta decisión, dijo, y me pidió que la leyera en voz alta. El abogado desplegó la carta escrita a mano. Su voz era lenta y firme mientras la sala se iba aquietando poco a poco. A mis hijos y al mundo. Ustedes miden la riqueza en oro y propiedades. Creen que dejé todo a Noah porque había perdido la razón. Se equivocan. Estoy pagando una deuda. Hace 10 años, en una tarde de sábado empapada por la lluvia, yo era un mendigo de espíritu. Estaba frío, solo y vacío. Un niño de 7 años me vio temblar. No vio a un multimillonario. Vio solo a un ser humano. Me cubrió con su única chaqueta. Protegió mi dinero cuando fácilmente podría habérselo llevado. Pero la mayor deuda se pagó cuando me ofreció lo más preciado que poseía, un autobús de juguete roto, para salvar a su padre de mi ira. Me dio todo lo que tenía sin esperar nada a cambio. Ese día me enseñó que el bolsillo más pobre aún puede contener el corazón más rico. Me salvó de morir como un hombre amargado y lleno de odio. Me dio una familia. Me dio 10 años de risas, ruido y amor. Por eso le dejo mi patrimonio. Es un intercambio pequeño porque él me devolvió mi propia alma. El abogado dobló la carta. Miró a Noah. Noah dijo con suavidad: el señor Montgomery deseaba que recibieras esto. Antes de que el abogado pudiera presentar la caja de terciopelo, Elizabeth, la única hija, se puso de pie de un salto, el rostro enrojecido. «Somos sus hijos biológicos», gritó. «Llevamos la sangre Montgomery, y él es solo el hijo de un conserje». Noah se volvió lentamente hacia ella. En sus ojos no había ira, solo una calma extraña y firme. «Pero yo llevo su corazón», dijo en voz baja, «y durante 10 años estuve allí para él». «¿Dónde estaban ustedes?».
Elizabeth quedó en silencio. Richard, el hijo mayor, avanzó furioso. Mi padre perdió la cabeza. Fue manipulado por un niño pobre y codicioso. Basta, la voz de Jaime llegó desde la puerta. Entró en la sala y se colocó junto a su hijo. No perdió la cabeza, dijo Jaime con la voz temblorosa pero firme. No estaba solo. Nos tuvo a nosotros todos los días durante 10 años. Comimos con él, reímos con él, lloramos con él. ¿Y ustedes? ¿Dónde estaban? Richard se quedó sin palabras. Thomas, el segundo hijo, habló con frialdad. Demandaremos. Anularemos este testamento. El abogado Henderson negó con la cabeza. Pueden intentarlo, pero este testamento fue redactado por 5 abogados de primer nivel, atestiguado por 3 partes independientes. Y el señor Montgomery dejó una grabación en video confirmando que estaba en pleno uso de sus facultades. Este testamento no puede ser impugnado. Los 3 hijos se miraron entre sí, y luego se marcharon en silencio, llenos de furia. El abogado presentó una pequeña caja de terciopelo. Noah la abrió. Dentro, reposando sobre una seda blanca impecable, estaba el viejo autobús de juguete Mamá Esperanza. William lo había conservado durante 10 años. Lo había pulido con cuidado. Incluso había pedido a un joyero que reemplazara la rueda que faltaba por una pieza de oro puro. Noah tomó el autobús. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. No pensó en la mansión. No pensó en miles de millones de dólares. No prestó atención a los gritos furiosos detrás de él. Pensó solo en su amigo, en el viejo gruñón que se había sentado pacientemente a su lado, ayudándolo a resolver problemas difíciles de matemáticas. Noah caminó hacia Jaime, que acababa de entrar del jardín. Jaime lo rodeó con los brazos con fuerza. Era un buen hombre, Noah, susurró Jaime. Solo necesitaba una chaqueta. Noah asintió aferrando el autobús con fuerza en la mano. Sí, dijo en voz baja. Solo necesitaba una chaqueta. Cuando la ciudad de Savannah entró en el año 2023, Noah Collins tenía 25 años. Ya no era el niño delgado con zapatos gastados de años atrás. Noah se había graduado en Harvard con un título en Administración de Empresas, un camino que muchos creían que lo llevaría directamente a yates superdeportivos y fiestas lujosas. Pero Noah eligió una dirección completamente distinta. No usó su riqueza heredada para presumir. En cambio, transformó la finca Montgomery en un centro comunitario. La mansión que una vez simbolizó aislamiento y sospecha, se convirtió en una escuela gratuita para los hijos de familias monoparentales. El despacho de caoba, donde años antes había tenido lugar la prueba, ya no era un espacio pesado de poder. Se había convertido en una biblioteca infantil llena de luz, libros y los susurros entusiastas de los sueños jóvenes. En el centro de la sala, dentro de una vitrina de cristal cuidadosamente preservada, se encontraba Mamá Esperanza, el autobús de juguete con ruedas doradas. A su lado, una placa de bronce llevaba una inscripción simple pero profunda. En memoria de William Harrison Montgomery, un hombre que aprendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que damos. Una tarde tranquila, Noah entró en la biblioteca. En un rincón de la sala, un niño de unos 7 años estaba sentado mirando fijamente el autobús dentro de la vitrina con los ojos llenos de curiosidad. ¿Te gusta?, preguntó Noah, sentándose a su lado. El niño asintió. Es hermoso. Las ruedas son de oro, ¿verdad? Así es, sonrió Noah. Pero, ¿sabías que cuando este autobús fue entregado al hombre que una vez fue dueño de este lugar, solo tenía 3 ruedas? Estaba viejo y roto. El niño frunció el ceño confundido. Entonces, ¿por qué lo aceptó Noah? Guardó silencio un momento y luego habló despacio. Porque a veces el regalo más valioso no es el más perfecto. Es el que tiene significado. Ese autobús fue dado por amor, no por dinero. Y eso es lo que lo hace invaluable. El niño miró a Noah. ¿Quién fue el niño que se lo dio Noah? Sonrió con los ojos brillando de recuerdos. Es una historia larga, pero en resumen, es la historia de un anciano que olvidó cómo amar y de un niño que lo ayudó a recordarlo. El niño pensó un momento,
Y luego preguntó en voz baja, ¿crees que algún día yo podría hacer algo así? Ayudar a alguien a recordar cómo amar. Noah colocó una mano sobre el hombro del niño. Sé que puedes. Sabes cómo siendo amable incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie está mirando, y especialmente cuando nadie está mirando. El niño asintió solemnemente. Lo intentaré. Eso es suficiente, dijo Noah con suavidad. Mientras el niño corría a jugar con los otros niños, Jaime entró en la biblioteca. Tenía ahora 46 años. Su cabello estaba salpicado de canas, pero su rostro era sereno y pleno. ¿Pensando en él?, preguntó Jaime sentándose junto a su hijo. Todos los días, admitió Noah. ¿Crees que estaría orgulloso? Jaime miró alrededor. Niños leyendo, estudiando, riendo. Paredes que antes eran frías, ahora llenas de vida. Hijo mío, dijo Jaime con la voz cargada de emoción. No solo estaría orgulloso, estaría asombrado. Tomaste su regalo y lo multiplicaste 100 veces. Noah miró hacia el autobús en la vitrina de cristal. Solo hice lo que él me enseñó, dijo dar sin esperar nada a cambio. Afuera la suave luz del sol de sabana se filtraba por las ventanas. El jardín de rosas estaba en plena floración. La risa de los niños resonaba en el espacio. La finca Montgomery ya no era una fortaleza de sospecha y miedo. Se había convertido en un faro de esperanza. Y todo comenzó con un niño, una chaqueta y una lección tan simple como inesperada: el frío es frío. No importa quién seas. La historia de William Montgomery y Noah Collins nos recuerda una verdad profunda. La bondad es una inversión que nunca falla. En un mundo donde todos intentan llevarse algo, quienes están dispuestos a dar son los que realmente cambian el mundo. William tenía todo el dinero del mundo, pero era pobre hasta que un niño le enseñó a amar. Nunca subestimes el poder de un pequeño acto de bondad, una chaqueta, una palabra amable o un sacrificio silencioso. Pueden derretir incluso los corazones más fríos. Cuando da sin esperar nada a cambio. La vida te recompensará de maneras que el dinero nunca puede. Noah no compró su éxito. Lo ganó a través de la bondad. Y en un mundo lleno de sospecha y codicia, ese es el tipo de éxito más raro y más valioso. Si esta historia te conmovió, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartirla, para que historias de bondad como esta puedan llegar aún más lejos. Gracias por vernos, y nos vemos de nuevo en las próximas historias.